Un cordial saludo para todos y de antemano les agradecemos por escuchar esta ponencia, la cual titulamos Integrando la competencia comunicativa intercultural al currículo de programas en formación bilingüe, desafíos desde una perspectiva sociocrítica. Nosotras somos las docentes Margarita Alexandra Botero Restrepo y quien les habla Jacqueline García Botero, ambas docentes de planta del programa de licenciatura en lenguas modernas de la Universidad del Quindío. Queremos iniciar conceptualizando la competencia comunicativa intercultural. Los docentes de lenguas extranjeras generalmente nos enfocamos en el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, nos enfocamos en enseñar a leer, escribir, hablar y escuchar, pero poco nos dedicamos a desarrollar la competencia comunicativa intercultural, que es esta habilidad para interactuar con personas de culturas y lenguas diferentes desde dimensiones afectivas, cognitivas y procedimentales que además ponen al hablante como un rol activo en la sociedad y que contribuye a la transformación de esta sociedad. A nivel nacional, la competencia comunicativa intercultural tiene un rol muy activo. Lo decimos en cuanto a que las 25 universidades acreditadas de alta calidad, 20 de ellas cuentan con líneas y grupos de investigación en este campo. Sin embargo, y como se ha evidenciado desde la literatura, en la práctica hay un mínimo desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en las aulas de lenguas extranjeras. De allí entonces que nos hemos planteado esta pregunta: ¿cómo incorporar la competencia comunicativa intercultural en el currículo de programas que ofertan la enseñanza de lenguas extranjeras? Para poder responder a esta pregunta, tuvimos que iniciar un proceso de reconocer el currículo, de reconocer las diferentes perspectivas y un poco de su historia. Es entonces como reconocemos que la historia del currículo se remonta al siglo XX a partir de todos esos cambios sociales y científicos generados en esta época de la industrialización. Vemos entonces cómo Bobbitt en 1918 plantea organizar la educación tal cual y se organiza la economía, y es así como se cimienta esa primera visión de currículo soportada a partir de esa organización donde la educación se alinea con la vida productiva. En 1949, Tyler retoma las ideas de Bobbitt, pero le da un carácter más de cientificidad, y es allí donde se crea entonces la racionalidad técnica. En esta racionalidad, el currículo se entiende como un programa de estudios y allí prevalece una necesidad por responder a esas demandas del mercado, al mundo laboral. Si reflexionamos en el campo de la formación bilingüe, todavía nos instalamos en esta racionalidad técnica si consideramos los procesos evaluativos en los cuales utilizamos estas pruebas estandarizadas como el DELF para el caso del francés y para el caso del inglés el IELTS, el TOEFL y demás. Eh, y además, si consideramos los postulados de Miranda y Valencia, quienes plantean que todo este proceso de formación bilingüe está instalado para responder a las demandas del mercado con este KBA, conocimiento basado en la economía, donde todas las personas quieren o es su propósito de aprender una segunda lengua, es simplemente por razones de competitividad en el mundo laboral. Ya en el año 1950 empieza a haber un fuerte discurso en torno al humanismo y nacen allí las ciencias de la educación, perdón, las ciencias humanas y las ciencias sociales. En esta perspectiva del humanismo, ya el currículo se concibe como una herramienta para empoderar a los estudiantes y para prepararlos a la transformación de la sociedad. Hoy por hoy nos instalamos en esa perspectiva de la sociedad del conocimiento y el currículo se centra en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, de competencias digitales, del aprendizaje continuo, de la alfabetización mediática, la colaboración y demás. Ahora bien, eh, para entender entonces cómo ubicar correctamente la CCI en los currículos de lenguas extranjeras, tuvimos que también hacer esta búsqueda de cuáles son estas perspectivas que se inscriben en este campo. Allí Osorio nos ofrece 5 perspectivas para concebir el currículo. El currículo como contenido de enseñanza, como práctica social, como mediación cultural, como problemática educativa y como configurador de la práctica educativa. Como contenido de enseñanza,
En el campo didáctico, es el docente el que se encarga de organizar estos contenidos de modo tal que el desarrollo curricular provoque esa reflexión y esa adaptación de las posturas de los estudiantes. Desde la práctica social, el currículo es ese cruce de diferentes prácticas de naturaleza eminentemente social y alrededor de él gravita esa preocupación pedagógica. Desde esta perspectiva se reconoce el enfoque sociocrítico que es en el cual proponemos instaurar esta mirada de la CCI. También el currículo se plantea como mediación cultural, es decir, donde los contenidos culturales toman un rol relevante. Allí este instrumento o el currículo se convierte como un instrumento de intervención social en los escenarios escolares. También el currículo es visto como problemática educativa en el cual confluyen varias representaciones, tanto externas como internas, que determinan la selección, la organización, la clasificación y distribución de contenidos. Y como configurador de práctica educativa, el currículo se instala a partir de esa intervención para las soluciones al contexto educativo como tal. Desde la perspectiva sociocrítica y desde la propuesta que queremos instaurar, la perspectiva del currículo como práctica social y mediación cultural son las que se alinean a los intereses de la competencia comunicativa intercultural. Así pues, para pasar de esa perspectiva o desde esa mirada instrumental hacia una mirada más crítica, hacia una perspectiva sociocrítica, planteamos que es importante la incorporación de la CCI desde la construcción social que se adapten a las necesidades del contexto. Esa perspectiva sociocrítica también implica unos espacios de reflexión sobre la diversidad cultural, la comunicación intercultural y el respeto hacia las otras culturas, objetivos que se alinean con todo lo planteado desde la CCI. Desde esta perspectiva sociocrítica también se quiere desarrollar habilidades de pensamiento crítico y capacidad para cuestionar esas normas sociales y las estructuras de poder, y así la construcción de saberes desde cualquier campo disciplinar podría darse de una manera más integrada. Queremos concluir por cuestiones de tiempo con la recomendación de dos artículos que hemos escrito para ampliar un poco más la información de cómo incorporar la CCI en el campo de la mirada sociocrítica. Es por esto que las doctoras Loaiza, Botero y yo hemos creado el artículo Dos visiones de currículo en la formación bilingüe, donde reflexionamos sobre esta visión instrumental, pero desde la visión sociocrítica, donde queremos instaurar la CCI. Esta está publicada en la revista Boletín Redipe. Y también para ahondar un poco más en el campo de la competencia comunicativa intercultural, el profesor Cristian Camilo Reyes y un grupo de semilleros de investigación hemos realizado bajo mi tutoría el, el artículo Competencia Comunicativa Intercultural en Lenguas Extranjeras, un estudio de caso que está en este momento en revisión con la revista Sofía. Sin embargo, si ustedes están interesados y quieren conocer un poco más sobre este campo, pueden escribirnos, hacernos consultas en nuestros correos electrónicos. Estas son algunas de las referencias que hemos utilizado y aquí están nuestros correos electrónicos para que ustedes puedan entonces referirse a alguno de esos artículos o también alguna pregunta que les haya surgido a partir de esta comunicación. Les agradecemos. Que tengan buen día.